En el número 5 se multiplica la tragedia en Sierra Leona. Las inundaciones y deslaves en el país ubicado en África Occidental han causado la muerte de más de 400 personas y se teme que se identifiquen muchas más víctimas mientras avanzan las labores de rescate. De acuerdo con las cifras dadas a conocer este viernes por la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja, unas 600 personas están desaparecidas. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud reportó un importante incremento del riesgo de una epidemia de cólera, una enfermedad propia de la temporada de lluvias y que ya ha afectado en Sierra Leona en el pasado. En el número 4, ataque en Finlandia. Al menos 2 personas murieron y otras 6 fueron hospitalizadas en un ataque a cuchilladas en la ciudad finlandesa de Turku en las primeras horas de este viernes, según la policía. Los oficiales dispararon y arrestaron a un sospechoso después del ataque. También fue desplegado un amplio operativo policial en busca de otros posibles perpetradores. Las autoridades investigan si el ataque está relacionado con el terrorismo. Finlandia es considerado uno de los países de bajo riesgo de atentados terroristas a comparación de otras partes de Europa. En el número 3, despido en la Casa Blanca. El polémico estratega en jefe Steve Bannon queda fuera del gobierno de Donald Trump. Según fuentes del gobierno, Trump planeaba prescindir de Bannon hace un par de semanas, pero algunos legisladores republicanos le pidieron mantenerlo dentro de su equipo. Trump cambió de parecer luego de que el miércoles el estratega de 63 años en una entrevista contradijera al presidente. Bannon era percibido como uno de los promotores de la estrategia nacionalista de Trump. La salida de Bannon se produce a solo 7 meses después de que Trump asumiera la presidencia y 3 semanas después de que el general retirado John Kelly fuera nombrado jefe de gabinete de la Casa Blanca. En el número 2, no tenemos miedo. Es el mensaje que Barcelona envió a todo el mundo este viernes durante un homenaje en honor a las víctimas de los ataques de este jueves, que dejaron 14 muertos y unos 120 heridos. La ceremonia la encabezó el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el rey de España, Felipe VI. El gobierno informó que las víctimas provienen de al menos 34 países. Por su parte, la policía dio a conocer que el ataque pudo haber sido peor. Según las autoridades, los atacantes de Barcelona y Cambrils originalmente planeaban usar explosivos para causar más devastación, pero aparentemente sus planes fueron frustrados porque su material explosivo se detonó accidentalmente. En consideración para su aprobación, el decreto constituyente leído. Sírvase manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. En el número 1, Venezuela, la más reciente sesión de la Asamblea Nacional Constituyente concluyó con un decreto que permite que el recién formado órgano asuma las facultades legislativas de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y elegida democráticamente. El decreto otorga a la constituyente el poder de legislar sobre temas concernientes a la paz y sobre el modelo socioeconómico del país. Delcy Rodríguez, a quien vemos en pantalla ahora, la presidenta de la Constituyente, dijo que no se trata de una disolución, sino de una exigencia para que la Asamblea Nacional conviva y se subordine a los poderes de la Constituyente. La oposición, por su parte, asegura que se trata de un claro golpe de Estado. Este es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral #ConcluAsambleas. Todos sus mensajes a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN, @RafaelRomoCNN. A nuestra audiencia en Venezuela, quiero recordarles que CNN tiene una señal abierta y gratuita para ustedes, disponible las 24 horas del día en cnnespanol.com/en vivo y también mediante nuestro canal en YouTube. Decreta, primero, asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos.
En consideración para su aprobación, el decreto constituyente leído. Sírvase manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Venezuela está viviendo un momento crucial. Tras la puesta en marcha de la Asamblea Nacional Constituyente, llegó el momento para el oficialismo de pasar del dicho al hecho. El nuevo organismo, conformado únicamente por simpatizantes del Ejecutivo y rechazado tanto por la oposición como por varios gobiernos de la región y el mundo, anunció este viernes que se atribuye la facultad para legislar del Parlamento venezolano. Sin embargo, aclara que no se trata de una disolución y pide que la medida sea entendida como un acto que exige al Parlamento convivir con la Constituyente. La presidenta del Poder Constituyente, la ex canciller Delcy Rodríguez, dijo a la prensa este viernes que la oposición venezolana solo estaba esperando a que ellos pronunciaran la palabra disolución para activar la histeria internacional. También dijo que los diputados opositores seguirán siendo diputados, pero bajo el mandato de la Constituyente. Señores diputados, ustedes son diputados, no van a dejar de ser diputados. Sabíamos que tenían precocinada esa matriz a nivel internacional, porque todos los desmanes que ellos hacen en Venezuela pretenden suplirla con la histeria internacional de los poderes fácticos mediáticos. No, señores diputados. Uno, señores diputados de la derecha venezolana, ustedes siguen siendo diputados, como todos los diputados que conforman el Parlamento que fue electo el 6 de diciembre del año 2015. Segundo, tienen que trabajar, pero tienen que hacerlo apegado a la Constitución, deben corregir su desacato, deben respetar las decisiones del máximo tribunal de la República, deben corregir ese conflicto que tienen entre las distintas ramas del poder público nacional. Y debe respetar, como lo dice también el artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tienen que respetar, lo cual es lógico, las decisiones que se adopten en la Asamblea Nacional Constituyente. Una larga lista de Delcy Rodríguez. ¿Qué tienen que corregir? Bueno, ¿y legisladores sin la capacidad de legislar? ¿Cómo está eso? La directiva de la Asamblea Nacional de mayoría opositora rechazó este decreto en su totalidad, asegurando que más allá de una disolución, es un golpe de Estado. Agregan que el decreto de la Constituyente solo busca repetir dos sentencias emitidas en marzo de este año por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, mediante la cual asumía las funciones del Poder Legislativo y además suprimía parcialmente la inmunidad parlamentaria de los diputados. Ese polémico fallo del tribunal dio inicio a una ola de protestas antigubernamentales que a la fecha han dejado 126 muertos y también producido decenas de reclamos de países e instituciones internacionales, las cuales han calificado el hecho como un duro golpe a la democracia. Ante esa presión, el Tribunal Supremo de Justicia se vio obligado a revertir las sentencias. Este viernes el escenario parece repetirse. La comunidad internacional vuelve a pronunciarse afirmando que desconocen todas las decisiones que emanen de la Constituyente. Lo que no queda claro es si la Constituyente también revertirá la medida. La cuenta oficial en Twitter de la Asamblea Nacional publicó un documento con la firma de los parlamentos de 9 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, México, Panamá, España y Perú, mediante la cual desconocen en totalidad a la Asamblea Nacional Constituyente. Mercosur también presentó un comunicado en conjunto condenando los hechos. Dice, textualmente, los países fundadores del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, condenan la decisión de la Asamblea Constituyente de usurpar las atribuciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, la cual fue democráticamente electa por la mayoría de los venezolanos y es la única y exclusiva titular del poder legislativo en ese país. El gobierno de Costa Rica también se pronunció. Un comunicado de la Cancillería expresa, y cito, Costa Rica, como uno de los estados firmantes de la Declaración de Lima, no reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela ni los actos que emanen de ella. Costa Rica reitera su pleno respaldo a la Asamblea Nacional de Venezuela y sus diputados, quienes fueron democráticamente electos y son los legítimos representantes legislativos de la voluntad popular de ese pueblo. Panamá, en la misma línea, expresó: el gobierno de la República de Panamá manifiesta su rotundo rechazo a la disolución de la Asamblea, ahí está la palabra, disolución, de la Asamblea Nacional a través de un decreto de la ilegítimamente constituida Asamblea Nacional Constituyente. El canciller chileno
Heraldo Muñoz, en su cuenta en Twitter, dijo: Gobierno de Chile condena que constituyente de Venezuela haya asumido facultades de Asamblea Nacional elegida democráticamente. Ante el escenario, volvemos a preguntar si parece pato, nada como pato y grazna como pato. Entonces, ¿qué es? Lo analizo con mi primer invitado. Le doy la bienvenida a José Vicente Haro, abogado constitucionalista que nos acompaña desde Caracas. Abogado, bienvenido como siempre, un placer tenerlo en el programa. Hay tanta confusión sobre lo que está pasando en Venezuela, sobre todo si se ve desde la perspectiva internacional, porque no queda claro si estamos hablando de poderes paralelos. Escuchaba con interés y con atención las declaraciones que hacía la presidenta Delcy Rodríguez, me imagino que usted también las escuchó. Dice: no es disolución. Señores diputados, ustedes siguen siendo diputados, pero tienen que acatar el mandato de la constituyente, tienen que corregir sus acciones, pero son legisladores que no legislan. ¿Cómo empezamos a entender esta situación, abogado? Sí, buenas noches, Rafael, saludos. Ante todo, la situación se tiene que comprender teniendo en cuenta que esta constituyente que está instalada en Venezuela es una constituyente ilegítima, fraudulenta, obra de un fraude constitucional y un fraude electoral. Un fraude constitucional que se produjo cuando Nicolás Maduro convocó a esa Asamblea Nacional Constituyente sin consultar al pueblo, cuando Nicolás Maduro decretó unas bases comiciales o unas reglas electorales que tampoco fueron consultadas al pueblo, y al final se eligieron unos constituyentes con base a un fraude electoral o en el medio de un fraude electoral reconocido incluso por una empresa contratista del órgano electoral venezolano, CNE, que habló pues, y calificó y demostró el tema de la alteración de los resultados electorales que fueron dados por el órgano electoral venezolano. Esto es lo primero que hay que siempre dejar claro para la comunidad internacional, que la constituyente es ilegítima y es inconstitucional. Dicho esto, que ha sido reconocido y ha sido pues afirmado también por muchos países en varios de los comunicados que se han dictado antes de las elecciones del 30 de julio sobre los constituyentes y después de esa fraudulenta elección, sí, comunicados que tú también has leído, acabas de leer, donde se habla de la ilegítima constituyente. Dicho esto, hay que resaltar que en todo caso, en Venezuela, conforme al sistema constitucional venezolano, cualquier órgano que pretenda erigirse como Asamblea Nacional Constituyente o como poder constituyente solamente tiene una función, que es redactar un borrador de constitución, un proyecto de constitución, para luego someterlo a consideración del pueblo, para que el pueblo decida mediante referendo si lo aprueba o no lo aprueba. Es decir, que tendría que haber una nueva constitución. Tendría que haber habido una elección, ¿no? Y a mí, vaya, no necesitamos escuchar las declaraciones de todos estos países para darnos cuenta de lo que está pasando, porque si vemos la forma como ha actuado la constituyente hasta ahora, queda muy claro, todos los votos son unánimes, son 145 miembros, no ha habido ni siquiera uno que vaya en contra de las disposiciones que ha hecho o Delcy Rodríguez o Diosdado Cabello, para empezar. Ni siquiera en mi casa estamos todos de acuerdo, entonces, ¿cómo es posible que todo sea unánime? Abogado, ¿de aquí para dónde? Sí, aquí estamos frente a la pretensión de que esta Asamblea Constituyente ilegítima, inconstitucional y antidemocrática pretenda asumir todas las facultades de los poderes públicos. Ya hoy estamos viendo cómo se pretende asumir todas las facultades de la Asamblea Nacional. Cuando se habla de asumir la facultad de legislación en materia de paz, seguridad, soberanía, sistema socioeconómico y financiero, fines del Estado y derechos de los venezolanos, estamos hablando de todas las facultades del Parlamento venezolano. Es una virtual disolución del Parlamento venezolano, una pretensión de disolver el Parlamento venezolano. Por otra parte, ya hemos visto cómo
a través de la Comisión de la Verdad y a través de la propia Asamblea Nacional Constituyente, se han asumido funciones de carácter jurisdiccional que corresponden al Poder Judicial. También se han asumido funciones de carácter electoral, vinculado con el tema de las elecciones regionales que están previstas en Venezuela. Y ya que menciona la palabra, abogado, Nacional Constituyente, sí. Perdone que lo interrumpa, ya que menciona la palabra, Delcy Rodríguez fue muy enfática, es decir, esto no es una disolución. ¿Para usted es una disolución con todas sus letras? Es una disolución o una pretensión de disolución. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional Constituyente y legítima que está instalada en Venezuela pretende asumir y de facto está asumiendo todas las competencias legislativas que tiene el Parlamento venezolano. De facto las está asumiendo y se ha producido en medio de unas circunstancias, como tú narrabas previamente, en las cuales hemos tenido un Tribunal Supremo de Justicia que durante más de un año y especialmente con esos fallos de la última semana del mes de marzo de este año, ha desconocido la autoridad del Parlamento, la autoridad de la Asamblea Nacional y le ha arrebatado esas competencias al Parlamento y a la Asamblea Nacional. No es la primera vez, pues no es la primera decisión que se produce recientemente a través del régimen actualmente establecido en Venezuela, mediante el cual se pretende desconocer toda la autoridad del Parlamento, desconocer las decisiones parlamentarias, de manera que el resultado definitivo, debemos decir, es en la práctica una disolución si se quiere decir más claramente, una pretensión de disolución, porque los propios diputados de la Asamblea Nacional han señalado que ellos van a seguir defendiendo lo que es la institución parlamentaria y van a seguir insistiendo en pues hacer valer su autoridad como Parlamento, pero esa tensión se va a mantener, pero de facto lo que vamos a vivir los venezolanos es una Asamblea Nacional Constituyente que va a pretender y legítimamente, con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, pues asumir todas esas facultades que tiene el Parlamento, como de facto también se ha ido haciendo sucesivamente durante más de un año, más de año y medio, a través de más de 100 decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Abogado, voy a pedirle que se quede ahí un momentito porque tengo que ir a la primera pausa comercial del programa, pero antes quiero ofrecerle a nuestros televidentes nuestras plataformas digitales. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, facebook.com/conclusionescnn, y también en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN, utilizando la etiqueta de esta noche, numeral conclu asambleas, así en plural, numeral conclu asambleas. Ya regresamos con Parlamento venezolano. En jaque, la Asamblea Nacional Constituyente se auto-otorga las competencias para legislar del Parlamento venezolano. Y más adelante... Llega información de último momento a la redacción de CNN. Las autoridades de inmigración de Colombia emitieron un comunicado confirmando que este viernes, en horas de la tarde, ingresó a ese país la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en un vuelo proveniente de Aruba. Ortega Díaz, agrega el comunicado, llegó acompañada de su esposo, el diputado oficialista venezolano Germán Ferrer, quien recientemente rompió filas con el madurismo y ha sido señalado por presunta corrupción por parte de la nueva Fiscalía venezolana. De inmediato nos conectamos vía telefónica con nuestro corresponsal en Bogotá, Fernando Ramos, quien nos tiene la información más actualizada sobre lo que está pasando. Fernando, para empezar, ¿se sabe a esta hora si la exfiscal venezolana ha pedido asilo político en Colombia o todavía no? Hola, ¿qué tal, Rafael? Pues este es un elemento que escala aún más la tensión diplomática entre Caracas y Bogotá. Efectivamente, como tú decías, Migración Colombia ha confirmado que hacia las 3:30 de la tarde, hora local, arribó al Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, y lo hizo acompañada de su esposo, Germán Ferrer. También podemos confirmar, y así lo hemos hecho en CNN con autoridades colombianas, que este vuelo llegó procedente de Aruba. Aún no se ha dicho oficialmente si llegó ese vuelo con otras personas.
Extraoficialmente, Rafael, se ha dicho que en ese vuelo también llegaron allí personas que trabajaban con la exfiscal. Se trataría de Yoconda del Carmen González Sánchez y el fiscal anticorrupción Arturo Vilar Esteves. Lo que tú me preguntabas, Rafael, si ha pedido o no asilo, hasta el momento es un total misterio. Las autoridades colombianas consultadas por CNN no han confirmado ese pedido. Esto obviamente que va a significar para el gobierno de Juan Manuel Santos todo un reto. Si ella pide asilo en Colombia, podría significar otro punto de ruptura con el gobierno de Nicolás Maduro. Hay quienes también están diciendo que podría estar utilizando a Colombia como un punto de migración hacia otros países de la región. Hasta el momento no hay ninguna información más confirmada, Rafael, y estamos tratando de recabar más datos a ver si ella se va a quedar en Colombia, si mañana va a dar una conferencia de prensa o no, o si sigue hacia otro país en tránsito, Rafael. Sí, no, definitivamente es un punto excelente el que acabas de hacer, Fernando, porque ya hemos visto que en el pasado, por incidentes mucho menores a este, se ha cerrado, por ejemplo, la frontera entre Colombia y Venezuela, se han hecho una serie de señalamientos desde la Cancillería de Venezuela. Entonces, bueno, si se confirma que se dio de esta forma y si sobre todo se le da asilo político, bueno, sería una nueva fricción entre ambos países, ¿no, Fernando? Bueno, vamos a dejarte para que sigas indagando la información y regresaríamos contigo en cualquier momento. Fernando Ramos, reportando en vivo vía telefónica desde Bogotá. Y precisamente hablando de la exfiscal de Venezuela, a lo largo de la tarde, la Procuraduría General de México publicó un audio de la participación vía telefónica de Luisa Ortega Díaz en la cumbre de procuradores y fiscales generales que tuvo lugar precisamente en ese país este viernes. En esa conversación, la exfuncionaria venezolana rechazó la forma en que fue expulsada de su cargo, acción que consideró una persecución política del Estado, y también dijo que tiene pruebas que involucran al entorno del presidente Nicolás Maduro con el caso de corrupción de la empresa brasileña constructora Odebrecht. Escuchemos. Y todo esto tiene mucho que ver con la investigación de Odebrecht. Todos ustedes conocen ese caso, el mayor hecho de corrupción en la región. Y eso los tiene muy preocupados y angustiados, porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones, montos y personajes que se enriquecieron. Y que esa investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno. Cabe agregar que CNN todavía no puede confirmar estos datos de manera independiente, era lo que decía la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Continuamos con José Vicente Haro, abogado constitucionalista, quien nos acompaña desde Caracas. Fue una acción similar la de Luisa Ortega Díaz. Ya comentábamos en el segmento anterior, abogado, que de las decisiones que han emanado de la constituyente, todas se han dado por unanimidad. La decisión de destituir a Luisa Ortega Díaz también se dio por unanimidad y vaya, hay que aclarar para quienes no conocen a fondo la situación de Venezuela que Luisa Ortega Díaz fue por muchos años una fiel seguidora del chavismo. Empieza a denunciar estas acciones que ocurren hacia finales de marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia quiere tomar los poderes legislativos, y ahí empieza la ruptura. ¿En qué condición se encuentra ahora el nuevo Ministerio Público de Venezuela, abogado? Sí, definitivamente el Ministerio Público de Venezuela está en una condición de ilegítimo. El fiscal general de la República, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, es un fiscal ilegítimo. ¿Por qué? Conforme a la Constitución venezolana, solamente corresponde a la Asamblea Nacional, al Parlamento venezolano, remover a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Esa decisión no la tomó el Parlamento, esa decisión la tomó la Asamblea Nacional Constituyente, usurpando una función propia del Parlamento. Y conforme a la propia Constitución, no puede sino el Parlamento designar un nuevo fiscal general, de ser el caso, en caso de una remoción, destitución de la fiscal Luisa Ortega Díaz, lo cual no ha decidido el Parlamento venezolano. De manera que esas decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente son decisiones ilegítimas, inconstitucionales, y en resumen son lo que hemos visto y estamos viendo el día de hoy: una pretensión
de la Asamblea Nacional Constituyente y legítima, que es asumir todos los poderes de los poderes constituidos, concentrarlos, poder legislativo, poderes jurisdiccionales, poderes de carácter electoral de los órganos electorales, en definitiva, facultades que no le corresponden a una Asamblea Nacional Constituyente porque, reitero, una Asamblea Nacional Constituyente, aún en el caso en que hubiera sido legítimamente convocada, lo cual no se hizo en este supuesto, en el caso de Venezuela, con esta Asamblea Nacional Constituyente, aún en ese caso, lo único que puede hacer es redactar un borrador de constitución, un proyecto de constitución, y someterlo a consideración del pueblo para que lo vote mediante referéndum y decida si aprueba una nueva constitución y deroga la anterior, o si rechaza esa nueva constitución y conserva la anterior constitución, es decir, la constitución venezolana de 1999, sí, que debo decir, insistir, que sigue vigente en Venezuela. Entonces, abogado, siguiendo en la misma línea, eso nos indica que ambos organismos, no solamente la constituyente, sino también el Ministerio Público, como está conformado ahora, están en una violación plena y clara de lo que es la Constitución del 99, que, valga aclararlo para nuestros televidentes que no están tan familiarizados con el caso, fue creación del gobierno chavista a inicios del gobierno de Hugo Chávez. Así es. La Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que en estos momentos está funcionando en Venezuela está actuando al margen de la Constitución, está contrariando disposiciones establecidas en los artículos 347, 348, 349 de la Constitución, haciendo una interpretación distorsionada, pervertida de lo que es el poder constituyente, asumiendo atribuciones y potestades que no le están dadas por la Constitución de 1999, de la misma manera lo está el Ministerio Público. El Ministerio Público ha sido pues asumido por una persona que ha sido designada por esta ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, de manera que está ilegítimamente este fiscal general de la República ejerciendo ese cargo, usurpando un cargo que le corresponde a la fiscal Luisa Ortega Díaz, que está en estos momentos una situación de persecución política por todos conocida y a nivel internacional también conocida y reseñada, que acabas de reseñar hace poco. En definitiva, lo que estamos viendo es una situación donde se está tratando de consolidar una dictadura porque se está dando un duro golpe a lo que es la Constitución de 1999 a través de las actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, sí, y a través de actuaciones como el Ministerio Público venezolano. Sí, sí, ya no quedan ninguno de los poderes en manos de la oposición, todos están controlados al 100% por el chavismo o el madurismo, debería de decir. Gracias, abogado constitucionalista José Vicente Haro, por haber estado con nosotros en el programa. Hasta la próxima, abogado. Y ya regresamos con el segundo tema de la noche.